Bien, vamos a dejar la plaza a Jim. Te da un regalo hoy, ¿sabes? El Señor le da un regalo hoy, ¿sabes por qué? Es su cumpleaños. On prie. Ok. Oui, Seigneur, te remercions pour Jim, pour tout ce qu'il apporte dans cette communauté, que tu l'aides, que tu l'accompagnes et que sa parole, ta parole, Seigneur, au travers de lui, nous fasse comprendre qui tu es, Seigneur. Merci encore pour tout ce qu'il apporte, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci. Buenos días. Uy, ¿se puede bajar? Yo hablo muy fuerte. He hecho unas diapos porque pienso que las diapos ayudan mucho a la gente a visualizar un poco de lo que voy a hablar esta mañana. Así que un poco de paciencia para que pueda proyectar esto. Oh. Octavio, je m'en charge de l'image. Tu peux venir avec nous? Ah, parfait. Ok. Muchas gracias a Joana Antoni Durán, que me dio este regalo también, de poder hablar de la palabra de Dios, y también al Consejo Directivo de la Iglesia, que me dio la oportunidad de poder aportar lo que estoy aprendiendo de la palabra de Dios. Y hay algo que me encanta de la palabra de Dios, en lo cual hoy en día está muy complicado. ¿Saben lo que es? Es Jesús, porque tenemos un concepto muy erróneo de quién es Jesús, de lo que hizo Jesús. Eso se llama cristología. Y hay un evangelio en la Biblia que habla muchísimo de cristología, que habla mucho de Jesús, que habla de la persona de Jesús y que habla de la obra de Jesús. Y ese es el evangelio de Juan. El evangelio de Juan te va a hablar del Logos, te va a hablar del Cordero, te va a hablar del Hijo de Dios, te va a hablar de la expiación. Son términos teológicos que voy a utilizar hoy y voy a tratar de explicarlo hoy. Así que, hermanos, es lo que voy a tratar de hacer con ustedes. Texto, vamos a leer Juan capítulo 1, versículo 29 a 34. Vamos a comprender el contexto, vamos a ver cómo es que Juan anuncia el ministerio expiatorio de Jesús. Juan el Bautista anuncia la preexistencia de Jesús también en esos versículos, y hay algo que es primordial, que me encantó estudiarlo en la Biblia, porque algunos saben que en el Antiguo Testamento hay una palabra hebrea muy conocida para los hebreos que es Shema, Shema Israel. Significa escucha, escucha Israel. Pero es suficiente decir escuchen. Algunos necesitan más que escuchar. Necesitan mirar. Necesitan mirar. Y también estaré terminando con Jesús, el Hijo de Dios, un concepto también mal comprendido en nuestros tiempos de hoy, y trataré de explicarlo con una historia muy hermosa de Cristiano Ronaldo que estuve viendo, que me encantó, y terminaré con la conclusión. Y así que me he propuesto con el Señor en oración poder hablarlos a todos ustedes del Evangelio de Juan, todo capítulo por capítulo, versículo por versículo. Es un labor hermoso que me gustaría hacer estos próximos meses y lo que tenga que venir. Así que hoy en día me gustaría hablarles a ustedes de he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Ya veis? ¿Quién ya había escuchado esas palabras en la Biblia? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Se dice que cuando Charles Spurgeon estaba en un escenario un poco más grande que este de acá, habían como 3,000, 5,000 personas. Se decía que en ese momento no había micro, no había parlantes. Charles Spurgeon tenía una voz muy potente.
Y dice que él estaba viendo el territorio y cuando lo estaba viendo, él no hizo como muchos de nosotros de 1, 2, comprobando, 1, 2, me escuchó, no hizo de esa manera. Él vino, dice que se metió delante y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Y saben lo que pasó? Había un hombre que estaba limpiando ese lugar. Y en ese lugar donde ese hombre estaba limpiando, era un hombre inconverso. Y se dice en la historia que cuando escuchó esas palabras, ¿saben lo que pasó? Metió algo en la conciencia de ese hombre. Dice que ese hombre se fue a su casa y estuvo pensando en lo que Charles Spurgeon estaba diciendo. Era un joven, Charles Spurgeon, era más joven que yo. Y dijo esas palabras poderosas afirmando de lo que decía un profeta, el último profeta del Antiguo Testamento, que fue Juan el Bautista, cuando de repente un hombre ordinario, pero con una palabra extraordinaria que va a transformar vidas normales y convertirla en una vida extraordinaria. Esa vida de ese hombre cambió totalmente. La vida de ese hombre tuvo un impacto increíble que pasó de las tinieblas a la luz, con simplemente leyendo el versículo de Juan capítulo 1, versículo 29. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y así que, mis hermanos, me gustaría que me sigan en esta lectura hermosa y voy a pedir a mi hermano Peter que me ayude a leer con su excelente voz. ¿Puedes venir, Peter? El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien vea descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Cuando yo leo estos versículos, me doy cuenta de algo impresionante. Mi admiración hacia Jesús queda superior, pero cuando leo este testimonio de Juan el Bautista diciendo estas palabras de Jesús, hoy día ustedes saben quién es Jesús. ¿Quién es Jesús? ¿Salvador del mundo? ¿Hijo de Dios? Él es Dios. Amén. Pero en ese momento no sabían eso. Había un profeta llamado Juan que se le había dado ese apodo al Bautista porque bautizaba, porque se había ganado esa reputación, porque era su rol a jugar, preparar el camino, preparar la gente para la venida del Mesías. Ya lo hemos visto en los versículos anteriores. Y él tenía ese gran labor, pero tenía un concepto teológico, conocimiento intelectual increíble que los rabinos de ese momento no lo tenían. Era imposible que los rabinos tengan ese conocimiento. ¿Por qué? Porque estaban lejos de hacer bien las cosas, estaban lejos de las escrituras, interpretaban de una manera carnal, no cumplían con las expectativas de la palabra. El Señor busca adoradores en espíritu y en verdad. Él no está buscando personas que roben al pueblo, Él no está buscando personas que quieran aprovecharse de las mujeres, Él no está buscando personas que quieren dejar a las viudas más de lo que están en ese estado, dejar a los huérfanos mal en ese momento. Yo me hago la pregunta, que el Señor realmente está buscando este tipo de personas. Juan vivió una vida extraordinaria, pero muchos lo juzgaban porque olía no a Coco Chanel, no olía a un perfume barato, olía muy fuerte y vestía de una manera que quizás los rabinos en ese momento no estaban vestidos.
Y lo juzgaban porque lo que estaba haciendo, dicen, ¿con qué autoridad tú dices estas palabras? Le dicen los fariseos y los saduceos. ¿Quién te envió? ¿Por qué dices esas palabras? ¿Tú acaso eres Elías? ¿Tú acaso eres el Mesías? ¿O eres alguno de los grandes profetas del Antiguo Testamento? Y él dice, yo no soy un profeta. Ahí hay una controversia, ¿no? Porque Jesús dice, no hay mayor que él. No hay mayor, y Jesús acredita su ministerio profético de Juan el Bautista. Y si ahora ya lo tenemos en cuenta que Juan el Bautista fue realmente un profeta, ¿qué significa? Que Juan el Bautista habla de parte de ¿quién? De Dios. Juan el Bautista habla de parte de Dios. Y vamos a tener que comprender un poco el contexto de estas palabras, porque a veces yo siempre le digo a cada joven, porque yo amo a los jóvenes, le digo, no solamente te puedes basar sobre lo que dice el Nuevo Testamento, necesitas leer lo que dice el Antiguo Testamento. No vas a comprender, es como cortar una palabra por la mitad. Es como cortar la historia de amor de una persona por la mitad, de quizás no ver los problemas, no ver las discusiones, los momentos fuertes que pasaron, y solamente queremos ver el nuevo pacto, la gracia, la verdad, la liberación del pueblo, pero no nos gusta ver lo malo. Pero de a veces, como somos tan flojos, si no leemos la verdad que están las profecías más hermosas, que el mundo entero no las puede comprender, que nosotros hemos recibido justamente el Espíritu Santo para poder interpretar la palabra de Dios. Y vamos a leer un poco el contexto de las palabras del profeta Juan el Bautista, que dice, y dijo, vamos a leer en Génesis 22:2, dice, y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, está hablando Abraham, Dios, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Dicen los expertos, los lingüísticos, los que estudiaron la arqueología, los que estudiaron la tierra de Israel, que esa tierra en Moriah, ese monte donde justamente se encontraba, donde se iba a sacrificar a Isaac, es en el mismo monte que Jesús fue crucificado. Es en el mismo monte, y me gustaría mostrarles algo que se me estaba olvidando y lo van a pasar unos a otros. Hay algo que me encantó mucho. Tengo un amigo que dibuja cosas de Dios, la vida de Jesús, y hay algo que él dibujó. No sé si se logra ver. ¿Pueden ver? ¿No pueden ver? ¿Pueden ver? De este lado también. Creo que aquí ven mejor, ¿no? Se los voy a pasar y cada uno de ustedes va a ver este dibujo mientras estoy hablando, ¿ya? Pásenselo entre ustedes, mediten, contemplen al Salvador. ¿Se puede prender la luz? Claro. Sí. Y miren cómo el contexto, vamos a comprender mejor estas palabras. Si ustedes tienen una pregunta sobre el Nuevo Testamento, vayan hacia Pastor Ángel, vayan hacia a los que estudian la Biblia, ellos van a responder ese tipo de preguntas, hacia Diego, hacia los que predican en esta iglesia, los que enseñan. Vayan y pregunten por qué pasó este tipo de cosas, por qué pasó lo otro. No tengan miedo, no comen. Ellos no le van a comer, le van a responder con mucho amor. Y así que vamos a leer estos versículos que dice Génesis 22, 11 al 12. Y entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Es chistoso porque en hebreo se dice doble veces Abraham, Abraham, pero eso en hebreo no existe una palabra para decir, no existe en hebreo, así que se traduce en español de esta manera, Abraham, Abraham, le dice. Y él respondió, heme aquí. Versículo 12, y dijo, no extiendas tu mano sobre él, sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Isaac no iba a ser crucificado. Ya Dios lo había planeado todo, ya Dios escogió
a Jesús antes de la fundación del mundo. Pero yo me hago la pregunta, yo no soy papá, pero yo estoy seguro que cuando tenga mi hija o mi hijo lo voy a amar con todo mi corazón. Si ya amo a mi sobrino de una manera extraordinaria, no me imagino a mi hijo cómo lo voy a amar de una manera extraordinaria también. Y si Dios me pide que dé mi hijo por una causa, yo creo que es en una de las cosas que no obedecería al Señor. Y es por eso que yo no me llamo Abraham. Es por eso que yo nací en el 1995. Y ese hombre, Abraham, cumplió las estadísticas. Él lo hizo porque él amó más al Creador que a la creación. Y se dice y se cuenta en la historia, para no ser largo, que Dios provee un carnero. Porque cuando Isaac estaba montando la leña, cuando estaba montando el fuego, estaban sus siervos allá, quédense allá, le dice en el monte, y de repente Isaac le dice, papá, pero ¿dónde está el carnero? Le dice. No sé cómo se sentía Abraham en ese momento. Yo no pienso que le dijo, tú vas a ser el carnero. Dios proveó. Y hay una palabra en hebreo que significa Yahweh Jireh, o quizás Jehová Jireh, que el Dios que provee, el Dios que provió durante muchos años. Mucha gente no creyó estas palabras del profeta Juan. ¿Saben por qué? Porque hubo una pausa en el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. ¿De cuántos años? 400 años de silencio, donde la voz del Señor no se oía. No se escuchó nada durante 400 años. El pueblo de Dios estaba sin la voz del Señor, sin la dirección del Señor, durante 400 años. Y hubo ahí este hombre, Juan, donde tenía ese ministerio para preparar el camino del Mesías. Y este predicador a mí me impactó su vida. Juan el Bautista anuncia el ministerio expiatorio de Jesús. ¿Ustedes saben lo que significa expiación? Vamos a leer el versículo 29. ¿Me pueden seguir, por favor? Juan capítulo 1, 29. Dice, al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, heme aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Los expertos en la lengua española, de la Real Academia Española, dicen que en heme aquí hay una coma. Hay una coma. Y la traducción más exacta para decir heme aquí sería miren. Miren a su Salvador. Miren quién es Él. Miren lo que le va a costar, todo lo que va a sufrir en esa cruz. Eso es lo que estaba diciendo, y estoy hablando muy despacio comparado a Juan, porque Juan no tenía micro. Juan era el portavoz de Dios, del reino de los cielos. Juan era ese hombre que no tenía miedo de decir la verdad. Yo a veces tengo mucho miedo de poder hablar, decir la verdad a un hermano, porque tengo miedo que quizás haga algo de su vida. Tengo mucho miedo, y yo creo que si Dios me hubiese escogido como Juan el Bautista hubiese dicho, no hubiese hecho la misma cosa que Juan el Bautista. Y Juan el Bautista estaba capacitado para esa misión. Juan el Bautista dijo muchas verdades a punto que le costó la vida. Y yo me dije, ¿dónde es posible un hombre así? Y cuando escuché la historia de un puritano que se llama John Bunyan, se dice que él era un predicador excelente, un predicador que todos los intelectuales querían escuchar. Todo intelectual de la época de los puritanos admiraban al predicador Bunyan. Decían, queremos escuchar la manera hermosa que habla de Jesús. Queremos escuchar cómo el conocimiento que tiene de Jesús. Y se dice que las autoridades le dijeron a John Bunyan, le dijeron, si tú no dejas de predicar, vas a ir en prisión. ¿Ustedes qué piensan que hizo John Bunyan? Él continuó a predicar. Él continuó a predicar porque había algo más importante que su vida. ¿Saben qué era? Dios. Compartir las palabras. Porque hoy día la gente está buscando más milagros
que las almas. La gente está buscando más salvación o riquezas que la palabra. Y estamos mal, hermanos, estamos muy mal. Y es algo que admiraba mucho de Juan, de Jesús y de John Bunyan y muchos personajes más de la Biblia que no me da tiempo de hablar. Y para responder a la pregunta que hice antes, lo que es la expiación, me tuve que ir a un diccionario para poder explicar. Dice el señor Claudio Correa de Andrade, dice, ¿qué quiere decir obra expiatoria? Una de las palabras que se leen en teología que quiere decir del latín expiationem, reparación de culpas, anulación plena del pecado, gracias a la justicia de Cristo, propiciando al pecador arrepentimiento, la restauración de su comunión con Dios. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7, habla de eso. La expiación tiene un efecto mayor que la propiciación. Esta resulta en el ablandamiento de la ira divina, mientras que aquella resulta en la anulación de toda nuestra deuda con Dios. La muerte de Cristo es el fundamento de la expiación. No se puede hablar de la obra expiatoria de Jesús sin hablar de la ira del Padre, porque todas las personas que no están en el Señor están bajo la ira del Señor. Toda persona que no dio la vida a Jesús está bajo la ira del Padre. El Padre está enojado con esas personas porque hubo un pecado y ese pecado vino Jesús a restaurarlo. Jesús vino a apropiarse de todos los pecados del mundo. Hay un amigo que me molesta mucho con estas palabras. Me dice, Jim, ¿cómo tú puedes hablar de que Dios pagó los pecados del mundo? Porque él sabe que yo amo las doctrinas de la gracia. Y las doctrinas de la gracia pues no hablan muchísimo de que Jesús, se dice que Jesús murió, que amó al mundo, ¿verdad? Que amó al mundo se dice. Pero cuando tú lees mejor este capítulo, Juan el Bautista, vamos a verlo más tarde, va a anunciar a un pueblo la venida del Mesías. ¿Saben lo que es? ¿Quiénes eran ese pueblo? ¿Eran los romanos, los egipcios? ¿Quiénes eran? Eran los hebreos, los israelitas. Eran esos los escogidos del Señor. ¿Y cuánto escogió Dios como apóstoles y discípulos? ¿10? ¿20? ¿Cuánto? 12, ¿no ve? Escogió 12. ¿Por qué no escogió 14? ¿Por qué no escogió 3 a ese que nos hace reír siempre? No, porque Dios escogió a sus 12. Fue una elección. Él tiene derecho de escoger sobre nosotros. No, es como que yo estoy explicando, cuando vienen a mi casa, son mis reglas. ¿Sí o no? Cuando ustedes vengan a mi casa, son mis reglas. Los zapatos es afuera. Bueno, los vamos a dejar adentro para que no los roben, ¿no? Se come cuando nosotros lo digamos. No se come a las 3 de la mañana. Se tiene que duchar porque si no, pues se vuelve feo. Se tiene que acostar a una cierta edad, hora, porque si no es muy tarde. Hay reglas que seguir y en el reino del Señor hay reglas que seguir también. Y si no seguimos esas reglas, vamos a estar totalmente en contra de las reglas del Señor. Cuando yo invitaba a mi amigo de 10 años, mi mamá me dijo que ¿por qué me traje un loco en la casa? Y ahí es donde yo comprendí mejor las escrituras. Ese amigo no era el hijo de mi madre. ¿Quién era su hijo? Yo. ¿Quién comía esas dulces empanadas? Yo. ¿Quién tenía esos abrazos hermosos de la madre? Yo. ¿Los besos de mi madre? Yo. No eran los demás que lo tenían, porque ella me escogió, me amó a mí y me dedicó su tiempo. Y es lo mismo con lo que Dios está haciendo. Y para comprender mejor la expiación, Isaías capítulo 53, versículo 3 al 7, dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no estimamos, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y
y sufrió nuestros dolores, y nosotros tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Él castigó de nuestra paz, y fue Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Y todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Angustiado Él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, gracias, enmudeció y no abrió su boca. Estábamos hablando ayer con los jóvenes que una oveja no tiene garras, no tiene colmillos para morder. La oveja no es buena para nada, es para comer nomás. Pero Dios nos identifica mucho con la oveja. Nosotros somos sus ovejas. La oveja no puede escuchar más de 3 metros. No puede ver más allá que 3 metros. Ve un poco borroso. Pero cuando escucha la voz de su pastor, dice: vengan aquí. Las ovejas vienen. Por eso, hermanos, que no nos sorprenda si hay algunos de entre nuestros amigos que no vendrán al Señor, porque no son ovejas del redil de nuestro pastor. Es una realidad que a mí me costó mucho. Y cuando leí la Biblia, leerla años tras años, experimentar el gozo, la gloria de la lectura de la palabra, esta gloriosa santidad de su palabra, comprendí que Dios me escogió, que me amó y que me santificó, que me dio la fe y el arrepentimiento. Y Él me escogió con su dulce amor, que a cada vez que me descarrio, que me voy de lado, Él viene y me toma entre sus brazos y me dice: vuelve al redil, no te vayas, hijo mío, ven hacia mí. Juan el Bautista anuncia la preexistencia de Jesús. Estábamos hablando con Pastor Ángel sobre la naturaleza del Señor. 100% hombre Jesús y 100% Dios también. Hemos hecho 2 episodios con Pastor Ángel. Para los que quieran saber un poco de teología, está el episodio sobre el podcast para que puedan alimentarse un poco más. Y cuando Juan el Bautista estaba diciendo estas palabras en el versículo 30, dice: este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. ¿Quién es más grande que nuestro Señor? ¿Quién dijo eso? Oye, le están enseñando bien, Naomi, ¿eh? Bravo. Creo que está marchando en la escuela dominical, ¿no? Está muy bien. Pero ¿por qué no estás en la escuela dominical? Ya sabes todo, ¿no? Está muy bien, está muy bien. Todo el mundo estaba diciendo por qué teníamos que, bueno, eso lo voy a decir después, sobre el bautismo de Jesús. Todo el mundo decía: ¿por qué Jesús tenía que bautizarse si en Él no hay pecado? Es impecable. Él no tiene tinieblas en su corazón. Él no tiene nada de malo en Él mismo. Y hay un versículo en la Biblia que vamos a leer más después, quizás, para que ustedes comprendan por qué Jesús tenía que ser bautizado. Y me costó comprenderlo, hermano. Estuve años comprendiendo por qué Jesús tenía que bautizarse. Si Jesús es perfecto, si Jesús es glorioso, Jesús es magnífico, maravilloso, ¿por qué Jesús tenía que bautizarse? Y yo nunca comprendí y hacía muchas preguntas a muchas personas, hasta que un versículo me abrió el entendimiento. Un versículo que era tan claro que solamente, como dicen muchos de los maestros, dicen que la Biblia se interpreta por ella misma. Todo está aquí, hermanos, todas nuestras preguntas. Y es muy importante, y dice la palabra, Mateo 3, capítulo 14 a 15, más Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, le dice, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó.
Simple la respuesta, ¿no? Y a mí me costó años buscarla y era solamente leer Mateo capítulo 3, versículo 14 al 15, porque tenía que hacerse así. ¿Por qué tengo que comer a las 8, a las 12 y a las 20 horas? Porque tengo que comer. Es lógico. ¿Por qué tengo que ir a estudiar en el colegio? Porque tengo que aprender lo primario. Y muchas cosas son tan simples que nos complicamos la vida y no vale la pena en realidad de complicarnos tanto y a veces me complico muchísimo con algunos textos. Y me gustaría decir 3 declaraciones que el Señor hizo que Juan el Bautista hizo sobre el Señor. Hizo 3 declaraciones. Primera declaración era: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La segunda declaración fue: este es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y la cuarta, que la vamos a ver pronto: este es el Hijo de Dios. Jesús es el Hijo de Dios. Y ya voy a terminar, hermanos. No me gustaría ser muy largo. Y es que cuando estaba escuchando esta historia de Cristiano Ronaldo, yo me dije, voy a utilizarlo porque todo el mundo conoce a Cristiano Ronaldo, ¿no? No. ¿Verdad que aquí son del Barça? Me he olvidado. Y dice que Cristiano Junior estaba enamorado de una muchacha muy bonita. Y estaba nervioso. ¿Saben? Cuando uno tiene una novia y le dice a mamá que está enamorada, pues uno tiene miedo. ¿Qué le va a hacer la mamá? A mí me decía, era muy dura. Pero no sé lo que iba a hacer Cristiano Ronaldo con su hijo. Dice que Cristiano Junior vino con sus manos todas mojadas. Le dice, papá, estoy enamorado, quiero enamorar de una muchacha, es hermosa, me encanta, es sublime, cabello extraordinario. Y su papá coge un tono serio y lo mira en los ojos, le dice, hijo mío, es normal que te gusten las muchachas y me alegro. Y es normal que en estos momentos tus sentimientos estén fuertes. Es totalmente normal. Pero hijo mío, yo tengo un sueño para ti, le dijo Cristiano Ronaldo. Yo tengo un sueño y yo te veo ganar la Copa del Mundo, lo que su padre no pudo. Cristiano Ronaldo. Y es algo que Jesús nos está enseñando, cómo reconocer a un hijo de Dios. Él hace la voluntad de su Padre. ¿Quieres saber si eres hijo de Dios? ¿Haces la voluntad del Padre? ¿Saben lo que dijo Cristiano Junior a la respuesta de Cristiano Ronaldo? Él dijo que se emocionó. No le importó a la muchacha, él se emocionó. Él dijo, papá, desde ahora, todos los días me voy a entrenar. Me voy a entrenar contigo. Me voy a entrenar fuerte y te prometo que voy a ganar esa copa porque me has motivado demasiado. Así que, hermanos, voy a terminar y concluyo con un versículo muy hermoso que el apóstol Pablo nos comparte. Pero antes quiero que escuchen y quiero que miren algo de precioso que dice la palabra de Dios. Dice, miren al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Cuál es tu pecado? ¿Es el sexo? ¿Cuál es tu pecado? ¿La pornografía? ¿El alcohol? ¿El adulterio? ¿Estás abusando de los muchachos, de las muchachas? ¿Sos adicto a las mujeres, a los hombres? ¿Qué es tu pecado? ¿Cuál es el pecado que el Señor no puede? Dímelo. Hay un maestro que me dijo, Jim, cuando más tarde estés predicando, no te sorprenda que delante de ti estén pecadores. Yo era joven, más joven que ahora. Y para mí la iglesia era santa. Todo el mundo vestía bonito. Para mí la iglesia era hermosa. Los hermanos te saludaban. Pero cuando más crecía, 20 años, 25 años, hoy día 29, me doy cuenta que lo que decía ese profesor es cierto. Que cuando vas a dar la mano a una persona, quizás está sufriendo en depresión. Cuando vas a saludar a otra hermana, quizás su marido le está pegando. Quizás cuando vas a dar la mano a otra persona y vas a abrazar, vas a sentir que esa mujer está llorando porque no está encontrando el amor de su vida. Muchos problemas. Pero miren a su Salvador. Miren a su Salvador, el Cordero de Dios que quita
el pecado del mundo. No sé si podré sorprenderles con mi voz, como Charles Spurgeon lo hizo, pero me gustaría decir estas palabras del apóstol Pablo, que en 2 de Corintios el apóstol Pablo está defendiendo su ministerio porque ya no creían en el apóstol Pablo. Lo estaban metiendo por abajo y él defiende su ministerio. Y hay unas palabras hermosas en las cuales voy a terminar diciendo, 2 de Corintios 5, 17 al 21. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas las son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó, ¿a quién? A nosotros la palabra de reconciliación. Así que somos todos nosotros, ¿qué somos? Embajadores en el ¿qué? En el nombre de, como si Dios, ¿qué? Por medio de nosotros, os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Y al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Hermanos, mi gozo hoy es poder decirles, vuelvan a Cristo. No sé lo que estás pasando, quizás no me hablas porque no me tienes confianza, pero créeme que yo amo la iglesia y yo amo a cada uno de ustedes. Aunque no os conozcas bien, yo los veo. Yo veo a cada uno de ustedes. A Carlos lo veo por Manor. De a veces se va a tomar sus cafecitos con su esposa. De a veces yo veo a Isabel con su nieta, con la bicicleta. Yo veo a todo el mundo. Pero de a veces no tengo tiempo de bajarme. Perdónenme, que de a veces no es para nada para no saludarles, sino que estoy con prisa. Así que os ruego con mucho amor, vuelvan a Cristo. Vuelvan hacia Jesús porque en Él estamos seguros. Amén.